Pues muchas gracias por compartir con nosotros este documental. Le damos también las gracias al Colegio de Bachilleres por abrirnos este espacio para poder estar con ustedes con este documental de Los Bordes del Abismo, también a la Secretaría de la Cultura y las Artes de Yucatán y al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que también hicieron posible que podamos llegar compartiendo el trabajo de Murmurante. Y pues bueno, esto que ustedes acaban de ver fue un proceso de varios años para poder llegar a este documental. Murmurante Teatro tiene como uno de sus temas medulares o que hemos ido trabajando a lo largo de 10 años ha sido la temática del suicidio. Tenemos otro documental y una pieza escénica. Y para nosotros era muy importante poder llegar con ustedes los maestros, que son los que tienen el encuentro con los alumnos y es muy importante también porque, bueno, la península de Yucatán ocupa los primeros lugares a nivel nacional en suicidio y ahorita con el encierro y con la pandemia se han acrecentado pues la incidencia en la población adolescente. Y bueno, se acercan también las fechas navideñas y pues es muy importante poner sobre la mesa este tema. Y bueno, nosotros acostumbramos normalmente a, después de presentar algún trabajo artístico, poder abrir la posibilidad de dialogar con el público que nos acompaña. Y pues si alguno de ustedes quiere comentar algo o tiene alguna experiencia que nos quiera compartir, pues este es el momento para hacerlo. Si quieren prender sus cámaras y sus audios, también ahorita ya se puede hacer también. O si tienen alguna complicación, que nos avisen, por favor, para que nosotros podamos darles acceso. Buenas tardes. Buenas tardes. Les saludo desde Tecash. Soy el maestro Gregorio Góngora Basto, docente del plantel Petro Cobay. Fue muy interesante escuchar, visualizar todo este panorama. La verdad sí es muy triste, muy difícil comprender los momentos en los que vive una familia cuando un ser querido se quita la vida. Sí, me es muy interesante. Yo pues tengo conocidos, varios amigos y todo, en los cuales pues nuestros antepasados, para evitar esto, decían, bueno, si se quiere colgar, quítale la soga y le das 12 cintarazos, pero bien dados en la espalda para que se lo olvide. Es una contra, es lo que nos han dicho nuestros antepasados. El difunto de mi abuelo nos platicaba cómo se podía tener una cura de este tipo de suicidio. Entonces, es mi humilde opinión, pero sobre todo muy interesante, fue muy así, puesto que la familia esta sí vivió momentos muy difíciles de que se le haya ido su ser querido. Buenas tardes. Ujú. Gracias, Buenas tardes. profesor, muy amable. Esto que menciona, pues sí era una perspectiva en la que se castigaba, ¿no? El pensar en el suicidio se tomaba como algo pecaminoso, como algo indebido, pero pues últimamente vimos con una investigación que hicimos para hacer el viaje inmóvil de testimonios de personas que lo han intentado, que es más complejo, ¿no? Y requiere, digamos, considerar otras cosas, ¿no? Para poder brindar una ayuda a esas personas, más allá de castigarlas o de decirles que están mal, ¿no? Porque ellas ya lo saben, ya se los ha dicho todo mundo y lo que necesitan es algo más, ¿no? Entonces sí es complejo y le agradecemos mucho por ponerlo sobre la mesa. Buenas tardes. Sí, Buenas tardes, Rubí. Sí, lo que pasa es que no puedo accionar mi cámara, pero bueno, no importa. El audio sí, sí me permite. Ahorita te la activamos. Ok, sí, porque sí me gustaría comentar algo. sí. Sí, sí, claro que sí. Si quieres empezar, mientras ahorita te buscamos para activártela con mucho gusto. Claro, con respecto a este tema, definitivamente mi perspectiva eh, es mucho más compleja. Me llegó muchísimo, de verdad, este documental, porque yo además de ser docente del Colegio de Bachilleres,
Yo soy perito forense, yo soy química forense, trabajo en la Fiscalía General del Estado y a mí me toca ir a esos lugares, levantar a esas personas que han cometido algún suicidio, accidente de tránsito o algún tipo de situaciones, pero definitivamente el hecho de los suicidios, como bien mencionabas, que nuestro estado tiene un alto índice de suicidios, es muy impactante. Es muy impactante porque desde la perspectiva como nosotros lo vemos, estando en la fiscalía, ¿okay? Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿no? Como decían aquí, ¿qué es lo que les cruza por la mente? Digo, son personas que se tienen que armar de un valor. ¿Por qué? Porque hacer todo ese ritual, como bien mencionaban en el documental, es todo un ritual lo que tienen que hacer. Y desafortunadamente muchas veces nos ha tocado ir a levantar personas que nos dicen es el tercero, cuarto o quinto intento en el que al fin lo logró, ¿no? O sea, es muy frustrante ver que cuando a una persona ya se le metió la idea a la cabeza, difícilmente lo logre sacar de ese cuadro, ¿no? O sea, no sabemos cuáles sean. Muchas veces la familia dice, es que no tiene problemas, es que no tiene, lo tiene todo, lo tiene. O sea, no sabemos realmente qué es lo que ocurre en el interior de cada una de esas personas, ¿no? Como te digo, de verdad, para mí fue muy impactante el oír esas historias, esos comentarios de los familiares, porque dices, no, me ha pasado, ¿no? Cuando vamos a levantar un cadáver, que nos dicen, es que ¿por qué se lo llevan? Es que se va a levantar, es que y es, o sea, ya estando ahí, es imponente el escuchar ahorita el sentir después de, a pasar de los años, y llega mucho y hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros jóvenes y nuestros niños, sobre todo nuestros niños, porque están viviendo muchas frustraciones. En estos tiempos, como bien decía, de pandemia, se está llevando muchas situaciones acerca de que los niños que no puedan convivir con otros, que no puedan salir, que se tengan que ver a través de una pantalla, es muy fuerte. Y sí, hay que cuidar mucho eso, ¿no? Muchas Así gracias, es. Rubí, por Muchas gracias, compartir. Rubí. Sí, así es muy importante que estemos todos alerta, que como sociedad nos involucremos, que no lo veamos como algo que no nos toca, sino que pensemos que formamos parte también del problema y de la solución y pues estar muy alerta a esas señales. Me parece que en el chat alguien Sí, comentaba, y de hecho, Sí. Ariadna, perdón, dice María Noemí Aguilar Molina, dice, ¿habrá alguna forma de detectar una persona que tenga intención de suicidarse? permíteme tantito, María José. Elías, ¿vas a hablar porque prendiste tu audio? ¿Quieres comentar algo? Sí, sí, maestra. Pues primeramente, buenas tardes tengan todos. Buenas tardes. Yo tuve la oportunidad no la oportunidad, ahora sí que la desagradable situación que viví de un familiar que se suicidó y uno que pues tuvo 5 intentos de suicidio. Para mí, fue algo muy marcado en mi vida y empecé a investigar y a preguntarme por qué hizo esto ese familiar. Y llegué a la conclusión de que esta niña vivía bastante bien con las cosas que tenía, con las situaciones que vivía, las veía yo bien. De repente empezó a cambiar, en 1 o 2 años empezó a cambiar su forma de ver al mundo. Ya no era lo que antes era ella, sino que empezó a cambiar ese mundo. Claro, tenía 16 años y la empecé a observar y veía que todos sus movimientos, sus pensamientos ya eran diferentes, ya algo estaba pasando en ella que nos llamaba mucho la atención, pero nadie podía, ahora sí que, tener una solución para ella. El caso es que los problemas empezaron a agravar, empezó a hablar de otra forma, a pensar de otra forma, empezó a desechar
las cosas que ella tenía, su hija, su familia, pues su casa, todo ya no le interesaba. Y entonces, hasta que cometió el suicidio. De allí empiezo a pensar de que la persona empieza a crear un escenario para llegar al suicidio. Empieza, y no lo podemos ver, no se puede, o sea, no, lo podemos tal vez sentir, pero algo que te indique que se está yendo al suicidio es muy difícil. Hasta que lo cometen ellos y dejan una carta que tristemente pude leer, y todo lo que yo observaba de ella antes del suicidio era todo lo que puso allá, cosa que nosotros no nos pudimos dar cuenta de esto. Y posiblemente su marido lo intenta 5 veces. Yo tuve la oportunidad de bajarlo varias veces de la soga, de la hamaca, y de ahí me puse en la mente de que él no lo va a lograr. Este familiar no lo va a lograr. Si ya dejamos, si ya perdimos a una, este no. Entonces decidí acompañarlo a lo largo de su vida, y hasta estos momentos lo sigo acompañando. Ya han pasado 10 años después que lo intentó hacer 4 veces, pero lo seguimos intentando. Lo seguimos, acompañando. Pero ahorita siento que eso nos faltó con la esposa de mi hermanito. Entonces, este tema para mí es impactante porque desde a temprana edad me empecé a dar cuenta de que Yucatán, no digo Yucatán, sino las personas que habitamos en Yucatán, tiende a ese suicidio, porque cambia su esfera de vida, y los que los podemos ayudar no nos damos cuenta. Como bien dice usted, tenemos la solución, pero no podemos identificar en ese momento, porque ellos creo que ya lo tienen en la mente y buscan estrategias y formas para llegar al objetivo. Entonces, en lo personal, decidí acompañar, en este caso a mi hermanito, lo decidí acompañar hasta esos momentos, y digo que lo ha superado. Es una enfermedad que no se les quita, pero pueden vivir con ellos, como el alcoholismo, la droga y todos los demás. Gracias, maestra. Muchas gracias. Gracias por compartir, Elías. Es muy importante tu testimonio, porque justamente abordas una de las cuestiones que se repiten y que son muy comunes, que uno pareciera que no tiene los elementos para intervenir, pareciera que no hay, digamos, la manera de acercarse con una persona, y no sabe uno qué decirle o cómo tratar el asunto, ¿no? Entonces, sí amerita acercarnos a quienes han estudiado el asunto desde hace tiempo, y lo que a nosotros como artistas y como personas nos hizo abrir mucho los ojos y despertar un poco a otra realidad es habernos acercado al grupo terapéutico del doctor Gaspar Baquedano, y ver cómo ellos crean un espacio de comunicación muy franco, muy honesto, muy directo, de personas que comparten experiencias similares, y entonces ahí ellos se sienten verdaderamente entendidos y escuchados, ¿no? Y eso nos abrió los ojos a que cualquier persona pudiera estar en una situación de riesgo en algún momento, porque no es que haya un perfil de suicida, no es que una persona tenga características suicidas, ¿no? Eso lo comentaba la doctora Silvia Peláez en el documental. Decía, lo que hay son situaciones y factores de riesgo que a veces en una sola persona se suman varios de ellos, y entonces hay más riesgo, ¿no? Y esa persona puede ser cualquiera. Entonces eso nos hizo abrir los ojos a que todo esta información sobre el asunto no se debe de esconder, no se debe de tratar como algo de lo que no se habla, sino todo lo contrario, porque en cuanto se abre ese horizonte,
es, digamos, un alivio para muchas personas que no encuentran cómo abordarlo, ¿no? Simplemente el poder hablar del asunto es difícil, entonces vale la pena pues que podamos compartir estas experiencias y te agradecemos mucho, Elías, por compartirlo. Gracias, gracias, muy amable, de parte también usted. Gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo. Y buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Nada más quería comentar, felicitarlos, muy buen documental que permite verificar y permite estar completamente, poder plasmar una triste realidad. Por ahí nos dicen que, escuchando los comentarios de los compañeros, por ahí hay una frase que dice que el cuerpo grita lo que la mente calla. Y creo que el suicidio es uno de los más grandes gritos y desafortunadamente es un último grito. Entonces creo que es nuestra labor como padres, como sociedad, como orientadores, estar pendiente de todos y cada uno de nuestras personas alrededor, inclusive en nuestro interior, para no llegar a este grito que desafortunadamente yo estoy en Yucatán y encabezamos el listado de estos gritos. Muchas gracias y muchas felicidades por su documental. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Yo quisiera nada más comentar que, bueno, sí, la península de Yucatán tiene los índices más altos a nivel nacional, pero el suicidio no es una enfermedad, no es contagioso, no es un problema solo de salud mental, sino es un problema multifactorial. Entonces, sí, aquí en la península tenemos esta incidencia suicida, pero también hay que pensar qué es lo que está sucediendo como sociedad, porque el suicidio es un síntoma de que algo está ocurriendo mal, algo está pasando en la sociedad, ¿no? Entonces, precisamente en la península de Yucatán, todos nos lo guardamos y todo es hacia adentro, no exteriorizamos y de pronto es una bomba de tiempo que en algún momento explota, no hay mucha doble moral, hay mucho abuso sexual también al interior de la familia. Tenemos una lista ahí alta de problemáticas sociales que pareciera que aquí vivimos en la blancura, pero hay un montón de problemas que no se están atendiendo y eso de una o de otra manera pues tiene que salir. Entonces, porque de pronto piensan, ay, es que se me va a contagiar, se me va a pegar o algo así. No, no es de esa manera. Hay una persona que quiere dar su opinión, Ariadna, perdón, quiere la palabra. Ay, pero veo que no tiene como un nombre, sino dice Liliana, Elizabeth y Rebeca. Sí, Liliana. No te escuchamos, Liliana. Ah, no, Liliana es Es que son 3 nombres los que tiene. Por eso no, ya le estábamos haciendo. no sé quién sea exactamente. Dice que está fallando su micrófono. Ah, ok. Ok. Vamos a ver, a lo mejor fuimos nosotros quienes lo desactivamos. A ver. No, sí está, aparece como activado. Parece activado. Buenas tardes. No sé si pudiese yo participar antes. Por favor, sí, Marina. Sí, yo igual que compañero felicitarles. Es una temática muy fuerte, muy importante y que casi no se platica. Lo que sucede con los que quedan, ¿no? Es algo que sí me pareció y lo comenté hace un ratito, trabajar, porque nos han enseñado mucho a que hay que trabajar en las conductas de los muchachos, hay que revisar su historia biológica, pero creo que este punto que me llevo de esta plática y de los comentarios es la situación. Hay que conocer y enfocarse en las situaciones. Definitivamente Yucatán es uno, como comentabas, es uno de los espacios donde por un lado hay normas sociales muy bien establecidas y que hay que seguirse porque la sociedad determina que tiene que ser así, pero hay un mundo
donde las emociones se están minimizando. Y creo que eso hace que lleguen momentos en que esas situaciones explotan, esas emociones explotan y es cuando se presenta esto, ¿no? Me tocó en trabajar, más que trabajar, acompañar a la familia de un chico que se suicidó, que era de la escuela. Y ahora sí que fue, déjenselo a la maestra Marina, que es la orientadora, ¿no? Y también para mí fue muy fuerte el poder, el tener que acompañar a la mamá en la entrega de los certificados, donde ella pidió estar porque quería estar en ese momento. Entonces, fue algo así como que nadie se acerque, nadie se quería acercar conmigo, nadie se quería acercar con la mamá, nadie quería que lo vea la maestra Marina, porque pues si sucede algo, ella lo va a manejar, ¿no? Gracias a Dios, pues la señora y yo pudimos conversar, tuvimos plática, no la conocía hasta ese momento, yo había, como, porque no eran de acá, eran de Tabasco, y el chico se estaba quedando con su familia, con sus hermanos. Entonces el trabajo y la plática yo la tuve con el hermano, y la mamá llegó en ese momento y empezar el proceso de vamos a sentarnos, ¿qué le parece? ¿En qué momento? Vamos a acomodarnos. Y empieza ella a platicarme cómo ha sido sus tiempos, sus momentos, sus aperturas. Y es prácticamente lo que ustedes presentan en el documental, los que nos quedamos, cómo lo vamos a manejar, qué tenemos que hacer para poder decirle a las demás personas, ¿saben qué? Hay que enfocarnos en las situaciones, porque casi siempre lo vemos como una enfermedad y no como un conjunto de situaciones que se colapsan en un mismo momento y desbordan, ¿sí? Entonces yo con esa parte me quedo y padrísimo la temática. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Me parece que Ginia quiere hablar. Ya te activé el audio. No se te escucha. Ahí está. Ah, no, todavía no. Ahí está. Igne. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, sí, ya te escuchamos, sí. Perfecto. Lo que pasa es que no buscaba el audio, no sabía. Lo que pasa es que quería compartir que hace mucho tiempo un familiar pues cometió suicidio y como bien decían los familiares que revisaron, toda la familia nos sentíamos culpables por no haberlo podido evitar. Es difícil. Es y cuando trabajamos con los adolescentes, nos pesa mucho no poderlos ayudar cuando sucede una cosa así. Porque no sabemos de las señales, a veces no encontramos una señal que nos denote que ese joven está pasando por esa problemática. Entonces, sí nos gustaría tener más herramientas para trabajar esto. Hace poco una compañera perdió a su hija de la misma manera y todavía no recupero eso. Fue muy fuerte para nosotros. Una amiga muy querida perdió a su hija. Entonces, qué difícil es que como padre, como madre, como hermano, como maestro, no podamos ayudar cuando un joven, un ser querido enfrenta una situación así. Ojalá tuviéramos más herramientas. Ojalá pudiéramos tener las palabras mágicas exactas para poderlos ayudar. Ojalá pudiéramos hacerlo. Es todo lo que quería compartir. Te agradezco muchísimo tu comentario, Ginia. Siempre la pérdida de un ser querido es difícil, y es más difícil cuando se va de esta manera, pero siempre lo que uno puede pensar, pues es que uno hace todo lo que puede, ¿no? En este caso, a veces, como dices, las señales no son suficientemente claras. Por eso es muy importante tener este tipo de espacios para que entonces los que vamos a acompañar y el acompañamiento a nuestros seres queridos, pues estemos un poquito más alertas, ¿no? Porque a lo mejor pareciera que no hay señales, pero
pero hay, a lo mejor están muy escondidas y si nosotros, pues como tú dices, estamos un poco más preparados, las podríamos detectar a tiempo. ¿Estás en silencio, Juan de Dios? Sí, en el caso de el trabajo de los orientadores, que es tan importante, yo les comento que fui orientador en secundaria hace ya algunos años. Uno, pues es de alguna manera un puente entre profesores, entre directivos, entre padres y entre alumnos. Y uno en esa posición a veces detecta más de lo que, incluso de lo que convendría en algunas situaciones, ¿no? Porque se da uno cuenta de pues todo lo que converge en una situación. Entonces sí considero que esto que comenta Higinia es muy importante porque el orientador necesita más herramientas para poder actuar, para poder tomar decisiones o para poder ayudarle a alguien a tomar la decisión correcta. Entonces sí es muy valioso que podamos tener esta conversación y que podamos pensar en estrategias para tener esos elementos más a la mano. Finalmente, Higinia, yo te diría que hay situaciones también que escapan a nuestro control y que no somos omnipotentes y en algún momento sí tendremos que aceptar que tenemos limitaciones y que nuestros alcances no dan para todo, ¿no? Pero sí, mil gracias por compartir esta experiencia. Así es. ¿Alguien más quiere comentar algo? Por ahí había un comentario muy interesante de Liliana. No sé si se puede activar. Ella no podía activar su micro. No sé si lo podemos Liliana. activar y si quiera compartirlo. No, Pero bueno, no es Liliana, lo bueno, tenía el escribió. nombre de Liliana, pero era un maestro. Ah, ok, ok. Sí. Yo ya se lo activé, pero algo sucede. No sé si lo quieres leer, María José. Sí, a ver, permíteme un segundito, lo estoy Sí. haciendo grande. Es el que dice en ese caso. Sí, aquí está. En ese caso, yo soy alguien que en su momento planeó y realicé arreglos para cometer suicidio originado por pérdida de un familiar que era mi centro, y a pesar de haber recibido apoyo psicológico por la pérdida, en realidad no expresé ni di señales de querer hacerlo. Nadie sabía, sino durante un espacio de 4 años lo estuve planeando hasta con ahorro y todo para gastos funerarios que tenía ya en una cuenta, ya con fecha planeada, pero lo que me ayudó mucho fue encontrar mi centro en Dios. Eso me ayudó porque ahora estoy aquí. Tuve la oportunidad de platicar esto con mi familia y es cierto, no es algo sencillo este proceso, tanto para el que lo hace como para los que quedan. Igual perder a un familiar de manera violenta y en este caso un hermanito te reaviva esos sentimientos. Faltaba texto, María José. Ay, es que no lo alcancé a leer No te todo preocupes. completo. Me está sacando del chat. Pues muchas gracias, Jairo, me imagino. Muchas gracias por compartir tu experiencia. Y pues sí, hay que agarrarse de lo que a uno le funciona, y si uno cree en Dios, agarrarse de Dios, y si tienes a tus hijos, agarrarte de tus hijos, de tu familiar, de algún amigo. Por eso es importante hacer estas redes, por eso es importante tener estos espacios, porque nosotros también como ciudadanos, como parte de esta sociedad, podemos ayudar a contener a alguien, a ayudarlo a que pueda encontrar también un significado a su vida y a quitarse ese dolor. Lo que nosotros hemos escuchado en estas sesiones que estuvimos yendo con el doctor Gaspar Baquedano es que es un dolor muy profundo y realmente lo que quieren es quitarse el dolor, pero no saben cómo. Entonces realmente no es que se quieran morir, sino lo que quieren es dejar de sufrir. Y ahí sí, el afecto y el cariño y el acompañamiento son vitales. Pues
pues si ya nadie más quiere comentar algo, yo los invitaría a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Murmurante Teatro en el Facebook. Tenemos página web que es www.murmurante.org. No sé si hay alguien de la COBAY, si está Claudia aquí. Sí, buenas. Sí, ya la vi, ya te vi, Claudia, que estabas muy escondidita. No, la verdad, estoy escuchando y pues estoy esperando. No, muchas gracias, Claudia. Al contrario, a nombre obviamente del Colegio de Bachilleres, pues les agradecemos a Murmurante Producciones, a Juan de Dios, a María José y en especial a ti, Ariadna, por compartirnos tu trabajo, este hermoso trabajo, con una temática, pues sí, que nos invita a la reflexión, que nos invita a hacer, yo creo que este grupo, aquí están los orientadores educativos.